Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Cuando hablamos de EPOC en el consultorio o cuando surge la pregunta o la posibilidad diagnóstica, me ha pasado que la persona me dice, eso es lo que tuvo tal o cual famoso, que incluso salió en la tele con oxígeno, y genera miedo o genera incertidumbre, angustia cuando se habla de la posibilidad diagnóstica. Y la verdad que esa imagen no representa estrictamente a esta enfermedad tan heterogénea. Y por eso es que hoy quiero darles un poco de información acerca de esto, cómo prevenirla, cómo tratarla, cómo comprenderla y cómo abordarla. ¿Qué significa EPOC? Justamente la palabra, como decíamos, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que es progresiva, y que se manifiesta, imaginémonos como que los pulmones son dos grandes esponjas, que tienen esas características con esa elasticidad natural, que cuando llenamos hondo y cuando vaciamos los pulmones tienen esa elasticidad. Y por algún factor o alguna situación de salud, esa elasticidad se va perdiendo y los pulmones se van poniendo quizás un poco más rígidos. Por el factor que sea, que ahora voy a nombrar, porque hay diferentes tipos de factores de riesgo, las paredes del bronquio o del alvéolo, que es la parte más pequeña del pulmón, pierde esa elasticidad y es lo que nosotros llamamos quizás un poquito más médicamente hablando esa palabra enfisema. Por otro lado, esa inhalación crónica continua de algún factor, como por ejemplo el tabaquismo, va generando una inflamación crónica, que eso produce eventualmente síntomas, que es por ahí lo que más adelante también voy a nombrar, que genera esa mucosidad, esa tos, que es lo que llamamos el bronquítico crónico. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de EPOC? Por dos razones importantes. Una es porque es una enfermedad común que muchas personas desconocen tener. Es alrededor del 10-12% de la población a nivel mundial que la padece y muchos desconocen padecerla. Por esto mismo, porque hay síntomas que por ahí se banalizan en el principio de la enfermedad, se confunden o se pasan por alto por otras situaciones médicas que también pueden estar sobreagregadas. Y la fundamental es justamente que es prevenible. Entonces, hablando justamente de los factores de riesgo, recién yo decía, el tabaquismo es uno de los factores más importantes y sí, la gente me dice, bueno, eso le pasa al fumador. Sí, seguro, porque entre el 80 y 85% de los que padecen EPOC está relacionado al tabaquismo, entonces sí, es una gran causa y un gran factor que conocemos la mayoría de nosotros. Pero hay otros factores como por ejemplo la exposición en ciertos trabajos a ciertos productos químicos, el fumador pasivo, personas que se calefaccionan o que cocinan a leña, ese humo en lugares donde quizás no hay una buena ventilación continuamente y crónicamente, eso también puede ser un factor de daño. Y una causa quizás un poco no tan frecuente que tiene que ver con la parte genética. Entonces, volviendo un poco a lo que son los síntomas, esto que muchas veces aparece es esta tos crónica, progresiva, intermitente, que se va instaurando, que el paciente la refiere como algo, no, esto es lo mío habitual, estas flemas son habituales, o estoy todo el tiempo engripado, me la paso resfriado, y quizás no son síntomas estrictamente relacionados a eso, sino a la EPOC. Puede generar falta de aire, que también si uno es medio sedentario, no tiene muchas actividades físicas, esa falta de aire también puede pasar desapercibida, y va progresando y va avanzando y ahí empiezo a notar que me falta el aire a hacer cosas, me voy dando cuenta que dejé de hacer cosas porque me agitaba o en vez de subir por la escalera subo por el ascensor y me voy como adaptando y eso pasa, la persona se va adaptando y va cambiando su habitualidad porque va sintiendo síntomas que quizás no le da trascendencia. Otros síntomas que puede presentar son un ruidito en el pecho, me silba el pecho, tengo un gatito en el pecho, que es lo que nosotros llamamos sibilancias. Eso, traducido a la parte un poquito más médica, tiene que ver con la inflamación, la obstrucción de los bronquios y eso produce esa mucosidad y ese ruidito. Entonces, bueno, todos estos síntomas que eventualmente van apareciendo pueden ir siendo quizás menospreciados y justamente ahí estamos nosotros, los médicos,
donde ante la eventualidad o la pregunta, los interrogatorios, por cualquier consulta médica que uno pueda llegar a tener con su doctor, cuando uno empieza a recabar en los datos, en los antecedentes, en los síntomas, en su historia, el examen físico, vamos al diagnóstico. Y nosotros puntualmente hablamos del diagnóstico, y cuando hablamos del diagnóstico, aparte de lo que antes dije, tenemos una herramienta que es muy simple, fácil, que no duele, que es un estudio que se llama espirometría. La espirometría es un estudio que habla de la capacidad respiratoria funcional. Y ese estudio lo podemos hacer, si obviamente uno tiene la indicación. Es un estudio que consiste básicamente en llenarse hondo, completamente los pulmones y soplar a través de una pipetita que está conectada a través de un equipo. La foto puede ser variable, pero estrictamente es eso, es una maniobra de llenarse hondo y soplar rápido. Ese equipo lo que va a medir es la capacidad con la que vos, el volumen que vos sacás de aire y con la fuerza que lo haces, y eso eventualmente nos ayuda a hacer diagnóstico. Otra herramienta acompañada de esta, aparte de la espirometría, es cuando te haces el estudio, es colocar broncodilatadores y repetir las mismas maniobras. Eso para los médicos va a hablar de si tiene reversibilidad o respuesta a la medicación, y nos sirve para limpiar un poco la cancha y ver otros diagnósticos diferenciales que pueden estar conviviendo en una misma persona, o nos ayuda a diferenciarlos. Obviamente que más allá de los síntomas, los antecedentes y los estudios, yo hablaba de la espirometría porque es la herramienta fundamental para llegar al diagnóstico, pero también eventualmente, si se considera, el médico te puede pedir estudios de imágenes o otros estudios como laboratorios y otros métodos complementarios para descartar otras situaciones médicas, porque si lo pensamos, la verdad que los síntomas pueden ser relacionados a cualquier enfermedad y no estrictamente al EPOC. Entonces, llegamos al diagnóstico, y yo hablaba al principio de esa imagen de ese paciente con el oxígeno y la limitación médica, y la verdad que si uno tiene síntomas de manera temprana, lo piensa, lo consulta, y nosotros llegamos a un diagnóstico temprano y eventualmente tomamos conductas precozmente, la historia es otra. Entonces, a eso apuntamos, a pensar de qué manera podemos prevenir, que es la parte más importante, como mi compañero anteriormente hablaba del tabaquismo. Nosotros hablamos del tabaquismo porque es la causa más frecuentemente relacionada. Y evitando fumar, dejando de fumar, haciendo consejos, es lo más importante que uno puede hacer cuando, ni siquiera llegar al diagnóstico, ¿no? Pero si te diagnostican la enfermedad, lo más importante que tendrías que hacer es pensar justamente en eso, en dejar de fumar. Más allá de eso, que como mi compañero también decía, no es tan fácil, si bien hay herramientas y eso es fundamental, siempre recalcamos nosotros, nunca es tarde y siempre se puede. Hay otras recomendaciones que nosotros eventualmente hacemos, que tienen que ver con medicación. La medicación hay de todo tipo, de diferentes fármacos. La idea no es hablar de medicación estrictamente, porque eso se elige de acuerdo a el médico, por supuesto, va a prescribir esa medicación de acuerdo a todo lo anterior, y va a seleccionar eventualmente qué es lo acorde para la situación médica de cada uno de esos pacientes, pero saber que hay medicación broncodilatadora y que eso puede ayudar a mejorar tu calidad de vida y tu capacidad respiratoria. Otro consejo, sin duda, es la rehabilitación respiratoria que nosotros decimos, o la actividad física, fundamental. Si uno hace actividad física, fortalece la capacidad de la musculación respiratoria, y eso ante una eventualidad, ante una sobreinfección, sin duda es que te va a ayudar. Y hablando de las infecciones, otra de las cosas que nosotros recomendamos es evitar las reagudizaciones, las infecciones. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente, más allá de todas las medidas que uno puede hacer hoy en día, la vacunación. La vacunación es algo que no se nos puede escapar, y nosotros como médicos tenemos que, si la persona no nos pregunta, justamente el médico es quien tiene que estar ahí para recomendar de acuerdo a la situación de cada uno. Pero no olvidarse que hoy en día vacunación, refuerzo COVID, antigripal y neumococo seguro, y otras vacunas que hoy en día también hay como recomendación justamente para este grupo de POC, pero saber que el médico te tiene que asesorar. Si tengo dudas, pregunto, pero la vacunación es fundamental como parte de la prevención y sobre todo de las infecciones. Y por supuesto una alimentación saludable. Eso va a ayudar mucho también a tener la mejor sistema inmunológico ante cualquier eventualidad. Entonces,
La idea es que uno con esta información pueda pensar si en casa o en algún conocido o fui fumador y nunca me hice un chequeo o conozco a alguien que tiene estos síntomas. Con esta información nosotros hoy volvamos a casa y seamos nosotros parte de este mensaje, que lo podamos llevar, lo podamos replicar y que si hay alguien que por ahí banalizó sus síntomas y yo conozco y ahora con esta información me puedo ir, alentemos a nuestros seres queridos a que se acerquen a una consulta médica porque eso es parte de la prevención. Y no se olviden que respirar es vivir. Muchas gracias. Bastante fino. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Pasa muchas veces que las personas que fuman tratan de dejar el cigarrillo, quizás ya para el buen vivir, pero ya que cada uno aprovecha la oportunidad. Y comienzan a realizar alguna actividad física, dejan el cigarrillo, pero sigo con moco, a ver, el cigarrillo empiezo a actividad física, sigo tosiendo, siguen los pulmones largando velocidad, vuelvo al cigarrillo y se me pasó todo. No sé por qué no. Eso. ¿Cómo? Y yo, mira, cuando lo explico a los pacientes en el consultorio, se lo explico que es como una desintoxicación. Tus pulmones, a ver, el cigarrillo tiene unas 7000 sustancias nocivas en un pedacito así chiquitito. Y eso cuando vos lo empezás a sumar en el tiempo, es lo que te va dañando el pulmón. Y cuando vos dejás de fumar, muchas de esas sustancias tienen que empezar a limpiarse de alguna manera. Y esto de ir desinflamando el pulmón, sacando estas sustancias, va a generar esto. Explicarles que es eso, una desintoxicación que está haciendo el pulmón de todos estos años de fumador, de tabaco, que obviamente la actividad física siempre ayuda. Yo en algún punto lo terminé canalizando en un gimnasio y haciendo mucha actividad física. También un poco, en la charla no me extendí tanto, pero es como esto que hablaba de la retroalimentación tiene que ver con eso. Con que al principio uno nota que se empieza a sentir mejor, entonces empezás a hacer más actividad física, notas que mejora tu rendimiento físico y eso te va permitiendo como decir, bueno, quiero más de la actividad física y en algún punto notas que habiendo dejado de fumar podés dar ese más, que quizás cuando fumaba no lo podía hacer. Entonces eso es lo que yo explico en el consultorio puntualmente. Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? La verdad que, bueno, es un caso muy particular, habría que hacer un montón de preguntas, tendríamos que hacerte un montón de preguntas, ver tu historia, interrogarte un poquito más sobre cómo te pasa y en qué tiempo te viene pasando, pero hay, digamos, muchas causas que uno podría pensar como un diagnóstico, como una situación médica quizás. ¿Haz la vacuna de COVID? Bueno, lo dejamos ahí. Nosotros vamos a decir que no, por supuesto. No, pero bueno, no es una pregunta, no es un comentario que no nos hagan, ¿eh? Bueno, tendrías que acercarte para que te miremos. Sí, pero bueno, habría que evaluar un montón de cosas. habría que ver un montón de cosas. No te podríamos decir una sola cosa hoy. A ver, en el segundo bloque vamos a hablar de un montón de eso, ¿eh? Sí.
¿verdad? Sí, en realidad cualquier médico debería saber aconsejarte al respecto, y después hay ciertas especialidades como la neumonología que te van a ayudar a tener herramientas más específicas para poder darte herramientas a vos como paciente para poder hacerle frente a ese dejar de fumar. También es una realidad que el tabaquismo, cuando vos lo querés abordar de manera bien integral, necesitas una pata médica, una pata psicológica, un grupo también de trabajo físico, grupos de autoayuda, grupos de pacientes. Y eso no es tan fácil de encontrar, la realidad. Como decía Angie recién, también hay ciertas medicaciones que vos podés ir dando en determinados pacientes, pero son evaluaciones muy individuales que tenés que ir haciendo. Entonces eso es muy difícil de poner como en un lugar donde puedas ir realmente. Siempre las evaluaciones en algún médico especialista, que el neumonólogo en este caso, que es lo que te va a dar las herramientas para poder salir adelante. Pero también tenés que pensar que quizás podéis tener una pata psicológica que te va a ayudar, sobre todo por esta parte de la dependencia. Si me preguntás de alguien que haga adicciones desde el punto de vista de la psicología, psiquiatría, no hay acá. Tal, no, sí, pero es medio expulsivo la cuestión. Es muy difícil conseguir turnos, es muy difícil que los psiquiatras empiecen a trabajar bien sobre eso, y en general terminan cayendo en algún psicólogo que les da algunas herramientas, pero no hay nadie que haga específicamente tabaquismo, a eso me refiero, desde el punto de vista de salud mental. Desde el punto de vista nuestro, sí. Sí, en el hospital sí. En el hospital, desde neumonología, hacemos todo lo que es cesación tabáquica y demás. Siempre desde el área de neumo. Después tratamos de articularlo con la parte de salud mental, en lo que podemos. No, de nada. Pará, una cosa que me olvidé de contestarte. Vos me preguntabas por qué fumaba sabiendo que me hacía mal. Y porque es una adicción. Porque yo lo empecé antes de estudiar medicina. Empecé a los 17, 18, y toda mi carrera fumé. Y como que ya estaba interiorizado en mí, y era así, y ya está, y no va a cambiar, y va a ser así. Me había puesto, sí, es verdad, cuando estudié en algún punto ya más adelante de la carrera, me había puesto como un límite de tiempo. Pero ese límite es como que siempre lo fui corriendo. Era bueno cuando termine la carrera, después cuando termine la residencia, cuando pase, y así. Y era un poco engañarme a mí mismo, ¿no? Pero después, bueno, es como que en eso, por ahí también lo veo en el consultorio, que es que en general la gente que viene a consultar para dejar de fumar es porque le pasa algún evento que es como que le hace un clic en la cabeza. En mi caso fue ese. Hay personas que es el nacimiento de un hijo, el fallecimiento de algún familiar con EPOC, o de algún conocido con EPOC, o con alguna enfermedad pulmonar, o de un infarto, o de alguna cuestión relacionada con el tabaquismo, que les hace ese clic en la cabeza y vienen y consultan. Y está bien. Lo que yo siempre les digo en ese caso es que hay que aprovechar esa situación como de impulso para reforzar ese trabajo que quieren hacer. ¿Está? Hablando ahí, escuchando atentamente a Diego, voy a hacer un comentario porque yo recibo también consulta de los que han cesado de fumar, dejaron de fumar y saben que aumentan de peso. Y muchos vienen al consultorio diciendo, doctora, estoy a esto de volver a fumar porque no sabe cuánto engordé. Bueno, qué bueno que vayan a la consulta porque hay un tratamiento para hacer cuando el cese tabáquico genera aumento de peso y de hecho lo va a hacer. Hay un mecanismo cuando ocurre cese de fumar que los va a hacer engordar. Sí, seguro que sí, pero consulten porque hay que medicar y no vuelvan a fumar. Consulten para tratar el aumento de peso en el cese del hábito tabáquico.